Entonces, nos dicen en este ejercicio, para la curva C definida por esta ecuación vectorial, comprobar que la curva está contenida en un plano. Entonces, nosotros habíamos dicho cuando vimos las ecuaciones de Frenet-Serret y el triedro móvil, que una curva está contenida en un plano si su torsión vale 0, o bien si su vector binormal es un vector constante. Entonces, bueno, nuestra curva está parametrizada en términos de t. Entonces, ya sea que podamos calcular la curvatura, perdón, la torsión y determinar si esta vale 0, o bien que calculemos su vector binormal. Entonces, no sé qué quieren hacer. Si quieren, hacemos las dos estrategias para que vean que usando cualquiera de las dos nos va a quedar el mismo resultado. Entonces, nosotros sabíamos que si nuestra curva está parametrizada en términos de t, que la torsión se puede calcular como el triple producto escalar o producto mixto de, permítanme, de la primera derivada de la función cruz la segunda derivada de la función producto punto con la tercera derivada de la función entre el módulo de R' cruz R' al cuadrado. Y aquí podemos observar justamente qué es lo que necesitamos. Pues necesitamos la primera derivada, la segunda y la tercera derivada. Nada más. Y luego el módulo de la primera derivada cruz la segunda. Y como ustedes pueden darse cuenta, si usamos esta expresión de torsión cuando la curva está parametrizada en términos de t, como aquí tenemos el triple producto escalar o producto mixto, la torsión nos puede quedar negativa o positiva o hasta 0 también, que en este caso, pues buscamos que de 0, porque eso nos indica que la curva está contenida en un plano. Y les estoy recordando esto porque pues ya les había dicho que la torsión efectivamente puede ser positiva, negativa o 0. El signo de la torsión nos indica en qué forma se está desarrollando la curva, si se está desarrollando como una rosca de tornillo derecho o al contrario. Muy bien. Entonces, alguien más podría decir, pero es que cuando usamos la longitud de arco, pues ahí siempre va a ser positiva. Y si recordamos, observaremos que sí, efectivamente siempre va a ser positiva si usamos todo en términos del parámetro de longitud de arco, porque ahí está expresada como módulos de vectores y los módulos de un vector siempre son positivos. Entonces, usando ese camino, pues la torsión siempre va a ser positiva. Pero si usamos la parametrización en términos de t, puede ser positiva, negativa o 0, y ya sabemos cómo interpretar el signo. Sin embargo, cuando damos la respuesta a la pregunta de determina la torsión de la curva, pues simplemente reportamos su valor absoluto, no lo olviden. El signo nos indica a nosotros cómo se está desarrollando la curva. Pero si en el examen les pregunto, ¿cuál es la torsión de la curva? Recuerden ustedes que me tienen que reportar el número positivo, el valor absoluto. Muy bien. Entonces, bueno, ajá. Con respecto a... ya decíamos que esta es la expresión que nos permite calcular a la torsión en términos de t. Bueno, cuando la curva está parametrizada en términos de t, pero también habíamos dicho que otra forma de determinar si la curva está contenida en un plano es que el vector binormal sea un vector constante, o sea que todas sus componentes sean números nada más. Y sabíamos nosotros que el vector binormal se puede calcular, cualquier vector binormal que no sea unitario, pues simplemente se hace el producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada. Pero si ya quiero que sea unitario ese vector, pues simplemente lo divido entre su módulo. Permítanme. Ajá, sería R' cruz RB', pues sobre el módulo de R' cruz RB'. Ahí están. Y recuerden otra vez, les repito, para que no se confundan, estamos utilizando las expresiones en términos de t. ¿Por qué? Pues porque nuestra curva está parametrizada en términos de t. Por esa razón estamos utilizando estas expresiones. Ya reanudamos la grabación. Si quieren, ustedes comenzamos con la del vector binormal. ¿Les parece bien? ¿Cómo ven? Porque tiene menos operaciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Sí, entonces, gracias. Entonces, ¿quién sería la primera derivada? ¿Quién me puede decir? Adelante, por favor, levanten su mano. Ajá, ¿quién sería la primera derivada? Ajá, Josué, adelante, Josué. Primero Josué y ahorita le doy... Sería ajá. 2 coseno de t. Sí, muy bien, Josué. Más 2 raíz de 3 coseno de t en j. Ajá. Menos 4 seno de t en k. Perfecto, muy bien, Josué. Perfecto. Y ahora, ¿quién me puede decir la segunda derivada? Porque justamente
También la necesito. Ajá, ¿quién me dice, por favor? Ajá, Homero, adelante, te escucho. Sí, Homero, te escucho. Creo que tienes apagado el micrófono. ¿Puedes activarlo, por favor? Ahora sí, Homero, ¿cuál es la segunda Sí, derivada? sería Ujú. menos 2 seno de t en i, Sí, más 2 menos 2 raíz de 3 en seno de t en j, sí, muy bien, sí. y menos 4 coseno de t en k. Perfecto, muy bien. Y nos piden hacer el producto cruz de estos dos vectores para calcular un vector binormal que no necesariamente es unitario. Entonces, bueno, vamos a ver quién me puede ayudar con el cálculo del vector binormal. Yael, adelante, te escucho. Que tendrías que hacer el producto cruz de R' cruz RB'. Entonces, ¿qué te quedaría? Escribimos a los Para ahí vectores. sería Ah, menos pero, 8. permíteme si quieres. Ok, Ahorita, acomodar primero. ajá, sí, yo lo acomodo si quieres. Entonces, para hacer el producto cruz, en el primer renglón escriba los vectores unitarios en el sistema que estamos trabajando, que es el sistema cartesiano y JK. En el segundo renglón al vector R', cuyas componentes son 2 coseno de t, 2 raíz de 3 coseno de t y menos 4 seno de t. Muy bien. Y luego, en el tercer renglón escribo las componentes del segundo vector, que es RB', cuyas componentes son menos 2 seno de t, menos 2 raíz de 3 seno de t y por último menos 4 coseno de t. Muy bien, ahora sí, ya él me puedes decir, para ahí me dijiste que son sus componentes. Tu componente escalar en i. Menos 8 por raíz de 3, Ajá, coseno cuadrado de t. ajá, Menos 8 raíz de 3, sí, seno cuadrado de t. muy bien, ya él, muchas gracias. Ajá, Luego sería menos, ujú. menos 8 coseno cuadrado de t. Menos j por, ajá, el menos j es el signo del cofactor, ¿verdad, ya él? Sí, sí, sí. Ajá, Y más, adentro. menos y más, ajá. Sí, ya él te dije, ¿no? Ajá. Ajá, perfecto, muy bien. Luego iría menos, adentro del paréntesis, menos Sí, 8 coseno cuadrado de t. sí, Ah, igual menos 8 seno cuadrado de t. sí. Y por último, para acá, lo voy a poner aquí abajo porque ya no tengo espacio. Para Ajá. acá, ajá, Para acá sería menos 4 raíz de 3. ajá, Seno de t por coseno de t. sí, Más 4 ujú, raíz de 3. sí, Seno de t por coseno de t. muy bien. ¿Y cómo se simplifica eso, Yael? Entonces, el vector binormal que no es unitario, que se obtuvo con R' cruz RB', ¿qué sería? Entonces, Sería aquí, ajá, un momento nada menos, más. Ajá, menos 8 raíz de 3 en i. exacto, estoy de acuerdo contigo. Menos 8 raíz de 3 en i, ¿listo? eh, menos menos Mm, 8 ajá, en j o sea, menos 8 sería, más 8. ajá, más 8j, muy bien. 8j. Y Y en ahí K, sería, ahí exacto, sería cero 0, en ¿no? K, exacto, cero en K, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, a eso es a lo que me refería, observen ustedes, las componentes del vector binormal son menos 8 raíz de 3, 8 y 0, que no depende ninguna de ellas de t, es decir, es un vector constante. Entonces, como es un vector constante, significa que la curva está contenida en un plano. Esta es una forma de saber si una curva está contenida en un plano. Calcular su vector binormal y si el vector binormal tiene solamente componentes numéricas, o sea, solo números, no expresiones que dependan de t, entonces ya eso significa que la curva está contenida en un plano. Esa es una forma de saber cuándo una curva está contenida en un plano. Y la otra forma es que calcular qué? La torsión. La torsión y ver si vale
Cero. Cero. Si la torsión vale cero, entonces la curva está contenida en un plano. Y observen ustedes en la torsión, en el numerador aparece un triple producto escalar o producto mixto, que en cálculo y geometría analítica también lo estudiaron. Por ejemplo, tenían el triple producto escalar o producto mixto de los vectores V y W. Eso era igual a el producto cruz de U con V, producto punto con W. Y les dijeron en ese momento, pues un triple producto escalar o producto mixto también se puede hacer a través de un determinante, donde en el primer renglón se escribe el primer vector, en el segundo renglón el segundo y en el tercero el tercero. Y solo calculan el determinante y ya el valor del determinante es el valor del triple producto escalar o producto mixto. Eso lo aprendieron en cálculo y geometría analítica. Entonces, si yo quiero hacer simplemente al principio la operación del numerador, o sea, R' cruz R bi'prima punto R tri'prima, y lo voy a utilizar calculando esta estrategia del determinante. Entonces, en mi primer renglón del determinante, ¿qué escribiría? Bueno, ¿qué escribirían ustedes? ¿Me pueden decir, por favor? Permítanme. Ajá. ¿Quién sería mi primer renglón? El vector primera derivada. ¿Y cuáles son sus componentes? Ajá. ¿Cuáles son las componentes del vector primera derivada? 2 coseno de t Ajá. más 2 raíz de 3 coseno de t. Exacto, pero no se escribe el signo más, solo las componentes. Muy Bueno. bien, ajá. Y menos 4 seno de t. Muy bien, ese es el primer renglón que está asociado al primer vector. Muy bien, luego en el segundo renglón, ¿qué vector iría? La segunda derivada, que es menos 2 seno de t, menos 2 raíz de 3 seno de t, y por último, menos 4 coseno de t. Muy bien. ¿Y quién sería la tercera derivada? Que esa no la hemos calculado, pero pues aquí tenemos a la segunda y a partir de esta podemos calcular la tercera derivada. ¿Quién me la dice, por favor? Ajá, permítanme. Pedro, adelante, te escucho. Sería menos 2 coseno Sí. de t en i, Sí, menos 2 raíz de 3 coseno de t en j y más 4 seno de t en k. muy bien. Entonces, al derivar esta nos quedó menos 2 coseno de t, menos 2 raíz de 3 coseno de t, muy bien, y más 4 seno de t. Muy bien, perfecto. ¿Y qué podemos observar de nuestro determinante? Y según lo que aprendimos en álgebra, ¿qué podemos concluir de eso? ¿Quién me puede decir? Porque vean, si ustedes recuerdan lo que aprendieron en otros cursos, todo es más sencillo y más rápido. Entonces, en nuestro curso de álgebra, cuando vimos matrices y determinantes, nos dijeron, si en un determinante dos renglones o columnas son proporcionales, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿El determinante era 0? El determinante vale 0. Muy bien, Alfonso, perfecto. Entonces, observamos que aquí, vean, el primer renglón y el tercero, ¿cómo son? El primer renglón, al multiplicarlo por menos 1, me queda el tercer renglón, porque menos 1 por 2 coseno de t me queda menos 2 coseno de t. Luego menos 1 por 2 raíz de 3 coseno de t me queda menos 2 raíz de 3 coseno de t. Y luego menos 1 por menos 4 seno de t me queda más 4 seno de t. Entonces yo ya estoy observando que dos renglones son proporcionales. Por lo tanto, sin hacer tantas operaciones, yo ya concluyo que este determinante vale 0. Y entonces, como la torsión, fíjense, la torsión en el numerador tiene esta operación que vale 0, no importa cuánto valga el denominador, pues la torsión va a valer 0. Y justamente con eso estamos mostrando que la torsión vale 0 y por tanto concluimos que la curva está contenida en un plano. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí se acuerdan de eso que les dije de sus cursos anteriores? Entonces nos dice en este otro ejercicio, dice, para la curva C definida por t cuadrada más 2t menos 1 en I, más 3t cuadrada menos 5t en J, más t más 2 en K. Comprobar que la curva está contenida en un plano y además obtener la ecuación del plano osculador. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos que una curva está contenida en un plano? Pues con dos estrategias diferentes, determinando el vector binormal y determinando si este es un vector constante. Muy bien. Y la otra es determinando la torsión y viendo si esta vale 0. Entonces, si quieren, empezamos con la torsión. Entonces, decíamos, en la torsión,
implica la primera derivada cruz la segunda derivada punto la tercera derivada. Entonces vamos a calcularlas estas. Entonces sería la primera derivada, ¿sería quién? ¿Quién sería mi primer derivada? 2t más 2. Ajá, 2t más 2, muy bien, ¿sí? 2t más Sería 2 en I. más 6t Ajá, menos 5 en j sí, sí, sí. más 1 en k. Más 1k o simplemente k, perfecto. Ujú. Luego la segunda derivada sería, permítanme, ya tiene la mano levantada. Entonces, Yadir, adelante, la segunda derivada. Sería 2 en I Sí, más 6 en J más 0 en K. permítame, 2 en I más 6 en J más 0 en K. Muy bien, muchas gracias, Yadir. Y luego entonces la tercera derivada se la pregunto a Dara. Adelante, por favor, Adara. ¿Quién sería la tercera derivada? 0 en I, Ajá, 0 en J y 0 en K. sí, muy bien, perfecto. Y si van a tener que hacer, observen ustedes, porque recuerden que la torsión se calcula como el triple producto escalar o producto mixto de la primera derivada cruz la segunda, producto punto la tercera, entre el módulo de la primera derivada cruz la segunda. Muy bien, al cuadrado, el módulo de estas al cuadrado. Perfecto. Entonces, fíjense, pónganse a pensar nada más. Al hacer el producto cruz de estas dos expresiones, ¿qué vamos a obtener? Un tercer vector que va a ser perpendicular tanto a este como a este. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso lo habíamos visto en otros cursos. Al hacer el producto cruz de dos vectores, obtenemos un nuevo vector que la característica más importante es que va a ser perpendicular a los dos vectores que intervinieron en la operación. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, pero vean, entonces aquí, pues hasta este punto de esta operación, sabemos que vamos a obtener un nuevo vector, un tercer vector cuya característica adicional, pues es que es perpendicular tanto a este como a este. Muy bien, pero lo más importante es que después a ese vector resultante tengo que multiplicarlo a través del producto punto con la tercera derivada, con el vector tercera derivada. Y resulta que el vector tercera derivada es el vector nulo. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico a cualquier vector por el vector nulo? ¿Qué me va a pasar? A través del producto punto. ¿Qué voy a obtener? Va a dar cero. Va a dar cero. No, porque el producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces yo multiplico este que es un vector por este que es otro vector, pero resulta que este segundo vector es el vector nulo. Entonces, al hacer el producto punto de cualquier vector por el vector nulo, me va a dar el escalar cero. Esa es la respuesta. ¿Están de acuerdo? Y por tanto, ya observo que la torsión vale cero. Y con eso ya puedo concluir que la curva está contenida en un plano. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuál es la otra forma? Con el vector binormal, que el vector binormal tiene que ser un vector formado por, todas sus componentes tienen que ser constantes. Y nosotros habíamos visto que el vector binormal, bueno, esa es otra forma, no lo olviden, que el vector binormal, permítanme, el vector binormal se obtiene como el producto cruz de la primera derivada con la segunda. Y si ya lo quiero hacer unitario, pues entonces a este producto cruz lo tengo que dividir entre su módulo justamente. Muy bien. Listo. Permítanme. Ahora sí, ¿quién me puede ayudar a hacer esta operación? R' cruz RB'. Por favor. Entonces, en el primer renglón es los vectores unitarios del sistema en el que estamos, el sistema cartesiano. Entonces sería I, J, K. En el segundo renglón escribimos al vector R', cuyas componentes son 2t más 2, 6t menos 5 y 1. Y en el tercer renglón, la segunda derivada, el vector segunda derivada que tiene componentes 2, 6 y 0. Ya está. Entonces, ahora sí, ¿quién me ayuda? Por favor. Ajá, permítanme un momento. Karina, te escuchamos, por favor. Sí, sería menos 6 en I. Menos 6 en I, muy bien. Estoy de acuerdo. 2 en J. 2 en J.
Positivo, muy bien, estoy de acuerdo. Ajá. Ay, bueno, Si quieres, dos, déjalo expresada la operación en K. sería 2t más 2 por 6. Bueno, podría ser solo 12t más 12, ¿no? Ajá. Menos 12t menos 10. 12T. Más 10. Menos 12t más 10. Ajá. En K. 12T más 10 en K. Muy bien, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Entonces nos quedaría que sería 6i más 2j y luego 12t menos 12t, pues se simplifican y nos quedaría 22 en K. Y otra vez observamos que las componentes del vector binormal son todas constantes porque no dependen de t. Entonces el vector binormal es un vector constante, por lo tanto la curva está contenida en un plano. Entonces, si en la serie o en el examen les preguntan, determina si la curva está contenida en un plano, ¿podrán contestar esa pregunta, la grabación? Entonces, ya comprobamos que la curva está contenida en un plano, pero nos hace falta la parte donde nos dice obtener la ecuación del plano osculador. Y mientras estaban copiando, le preguntaba a uno de sus compañeros, ¿cuál es el vector que define al plano osculador? Y me dijeron, el vector binormal o cualquier vector que tenga la misma dirección que este. Entonces, en lo que estábamos calculando antes, determinamos un vector que es paralelo al vector binormal unitario, solamente que este vector no es unitario, pero pues no importa, tiene la dirección del vector binormal unitario, entonces me sirve para definir al plano osculador. Entonces ya tengo mi vector que es binormal pero no unitario sería menos 6i más 2j más 22k. Si alguien dice, es que yo quiero usar forzosamente el vector binormal unitario, pues hazlo unitario y ya úsalo. De todas formas, vas a llegar a una expresión equivalente. Muy bien. ¿Y qué nos hace falta? Ya tenemos al vector que define al plano osculador, pero nos hace falta un punto en el plano osculador. ¿Cómo lo obtendríamos? O si no lo podemos obtener, entonces, ¿qué haríamos? Porque aquí no nos están diciendo en un valor de t específico. Entonces, nos estarían pidiendo en general al plano osculador en cualquier punto de la curva. ¿Cómo se podría obtener eso? ¿Cuáles serían las coordenadas de cualquier punto en la curva? ¿Quién me las podría decir? Las coordenadas de cualquier punto en la curva. T cuadrada más 2t menos 1. Exacto, muy bien. Las coordenadas estarían expresadas por sus ecuaciones. Muy bien. T cuadrada más 2t menos 1, coma. 3t cuadrada menos 5t. Muy bien, coma. T más 2. Exacto, muy bien. Estas serían las coordenadas de cualquier punto en la curva. Entonces, este punto, pues, debería de estar contenido en el plano osculador, que es un plano osculador en cualquier punto de la curva también. Entonces, recuerden que la ecuación de un plano se define como, a este punto le llamamos P0. Entonces, el segmento que va de P0 a P, donde P es cualquier punto en la curva que no conocemos, tiene coordenadas X, Y y Z. Permítanme. Ajá. Y producto punto con el vector normal de este plano, en este caso, es el vector binormal. Entonces ya nos quedaría X menos T cuadrada más 2T menos 1, coma, Y menos 3T cuadrada menos 5T, coma, Z menos T más 2, producto punto con el vector binormal que es 6, 2 y 22. Y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Ajá, permítanme. Emily Ruiz, adelante, te escucho, por favor. Quedaría como menos 6x. ¿Sí? Más 6t cuadrada. Ajá. Más 12t. Ajá. Menos 6 más 2y. Menos 6t cuadrada. Permítame. 2y. Ay, perdón. Ajá. Ya. Ajá. 2y. Menos 6t cuadrada. Sí. Más 10t. Sí. Más 22z. Sí. Menos 22t. Sí. Menos 44. Sí.
igual a 0. Perfecto. Entonces nos quedaría menos 6x más 2y. Aquí está, menos 6x más 2y más 22z. Y ya sumamos todo lo que contiene a t. Entonces sería 6t cuadrada menos 6t cuadrada se simplifican. Bueno, no las voy a tachar para que no se confundan. Ya no hay t's cuadradas. Luego sería 12t más 10t serían 22t. Menos 22 también se simplifican. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Y luego ya sería menos 50 igual a 0. Y ya encontramos la ecuación del plano osculador. Una de tantas ecuaciones del plano osculador. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar la grabación. Entonces, en cinemática de una partícula, sea R de T igual a X de T en I más Y de T en J más Z de T en K, el vector de posición en el tiempo T de una partícula en movimiento con respecto a algún sistema de referencia. Entonces, esta función vectorial está describiendo el vector de posición de la partícula en un tiempo T, en cualquier punto, en un sistema de referencia específico. Entonces, nosotros ya habíamos visto antes que la primera derivada de esta función es el vector velocidad y que su módulo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El módulo del vector velocidad. Rapidez. Rapidez, muy bien, perfecto. Y también habíamos visto que la segunda derivada de esta función, o bien la derivada de la velocidad, era el vector aceleración. Eso ya lo habíamos visto. Muy bien. Y en ocasión, lo que no habíamos visto es lo que está a continuación. En ocasiones es útil escribir a la velocidad y a la aceleración en términos de los vectores tangente y normal, como se muestra a continuación. Entonces, se tiene que el vector velocidad es la derivada de r respecto de t. Si yo a esta derivada la multiplico por la derivada de s respecto de s, pues esto vale 1. Y al multiplicar una expresión por 1, pues la expresión no se altera. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿para qué hice esta multiplicación por este 1? Pues para poder reescribir este producto de esta manera, que sería dr sobre ds igual, perdón, por ds sobre dt. Además, nosotros también sabemos que si nuestra curva está en términos de t, al derivarla, obtengo un vector tangente que no es unitario. Sin embargo, yo puedo hacer ese vector tangente unitario dividiendo a esa derivada entre su módulo. Muy bien. Entonces, de esta expresión, si yo despejo derivada de r respecto de t, pues me quedaría el vector tangente unitario por el módulo de la derivada de r respecto de s. Muy bien. Y entonces, antes de seguir, pues nada más tengo que saber que como esta expresión y esta de aquí arriba, esta de aquí abajo y esta de aquí arriba son iguales, entonces nosotros también ya sabíamos que la derivada de r respecto de s es el vector tangente unitario. Es decir, que si nuestra curva está parametrizada en términos de s, entonces al derivarla nos da directamente un vector tangente unitario. Entonces, comparando esta expresión con esta, pues yo puedo decir que la derivada de r respecto de s, eso yo ya lo sabía, es el vector tangente unitario, y que derivada de s respecto de t es el módulo de dr respecto de t. Y yo sé, además, déjenme borrar todas estas anotaciones para que ustedes lo vean más claro y se los repito. Entonces, bueno, significará entonces que la velocidad, el vector velocidad, será el vector tangente por la rapidez, o bien la rapidez por el vector tangente unitario. Lo que implicará que el vector velocidad siempre es tangente a la curva y tendrá la dirección del movimiento. Muy bien, perfecto. Bueno, después derivando de nueva cuenta, es decir, derivando a el vector velocidad, que era la rapidez por el vector tangente unitario, derivando a este vector velocidad de nueva cuenta respecto de t, pues sería un producto, derivando un producto. Sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Muy bien, y a esta segunda parte lo voy a multiplicar por ds sobre ds, que es un 1, entonces la expresión no se altera. Y entonces me quedaría que el vector, perdón, la rapidez por derivada de t respecto de s por ds respecto de t, que esto les había dicho que pusieran mucha atención y les dije que esto ¿quién es? ¿Se acuerdan? Cuando comparamos en la diapositiva anterior ambas expresiones, ¿quién era esta? La velocidad. No,
Porque la velocidad es un vector y este no es la velocidad, es otra cosa, pero sí depende de la velocidad, pero no es la velocidad. La rapidez. ¿Es? Ajá, la rapidez, eso sí. Esto no es, es la rapidez. Muy bien, perfecto. Entonces aquí sería rapidez por derivada de t respecto de s por rapidez más derivada de b respecto de t por el vector tangente unitario. Entonces, sabíamos nosotros de cuando estudiamos las ecuaciones de Frenet-Serret que la derivada de t respecto de s, o sea, habíamos dicho si la curva está parametrizada en términos de s, la primera derivada era el vector tangente unitario y la derivada del vector tangente respecto de s, pues es la segunda derivada y era igual a la curvatura por el vector normal. Entonces, a donde veamos derivada de t respecto de s, vamos a escribir curvatura por vector normal. Y aquí está justamente derivada de t respecto de s, pues escribimos curvatura por vector normal. Entonces ya nos quedaría rapidez por curvatura por vector normal, unitario por rapidez, más derivada de b respecto de t por tangente unitario, que es lo que está aquí, justamente. Entonces, al multiplicar rapidez por rapidez, nos queda rapidez al cuadrado por curvatura por vector normal unitario, más derivada de b respecto de t por el vector tangente unitario. Eso nos indica que la aceleración es un vector situado en el plano de la tangente y normal a la curva. Entonces nosotros también sabíamos que el vector que contenga el vector tangente y el vector normal es el plano osculador, justamente. Y que la aceleración tendrá componentes tangencial y normal. Tangencial y normal. Y entonces, la componente tangencial de la aceleración, perdón, la componente tangencial de la aceleración será la derivada de b respecto de t. Y la componente normal de la aceleración será la rapidez al cuadrado por la curvatura. O bien, como nosotros sabemos que el radio de curvatura es 1 entre la curvatura, si nosotros sustituimos a la curvatura por el radio de curvatura, entonces nos quedaría esta expresión que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, ya, si a nosotros nos preguntan en un ejercicio, determina la componente tangencial y normal de la aceleración, pues vamos a usar estas expresiones, pero ya vimos de dónde salieron. Y entonces nada más para terminar esto, diremos que la aceleración será únicamente tangencial, es decir, la aceleración solamente tendrá componente en la parte tangencial cuando el movimiento sea rectilíneo, es decir, cuando el radio de curvatura tienda al infinito. Y será únicamente normal, o sea, solamente tendrá esta segunda parte cuando la rapidez sea constante, es decir, cuando la derivada de b respecto de t valga 0. Entonces, eso era lo que nos faltaba de ver sobre la cinemática de la partícula.